3, 2. Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al video correspondiente a la guía número 6 de la asignatura Ciencias para nivel 3, séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y los contenidos que vamos a ver son los siguientes. Vamos a hablar de lo que es la teoría de colisiones y vamos a ver los factores que afectan la velocidad en una reacción química. Por ejemplo, la naturaleza de los reactantes, el nivel de disgregación de los reactantes, la concentración de los reactantes, la temperatura y la catálisis. Eso va a ser los contenidos de este video. Comencemos. En una reacción química, recordemos, ocurren rupturas y formaciones de enlaces químicos entre los átomos. Por ejemplo, H2 más O2 se enlazan y forman una molécula de agua, H2O. Teniendo eso claro, podemos entrar a explicar la teoría de colisiones, que es explicar el fenómeno que acabamos de ver. La teoría de colisiones es un modelo que se creó para explicar el mecanismo de las reacciones químicas. Según esta teoría, para que se produzca una reacción química deben cumplirse tres condiciones. Primero, las moléculas de los reactantes, por ejemplo lo que habíamos visto recién, de hidrógeno y de oxígeno, las moléculas de estos reactantes tienen sí o sí que chocar entre sí, colisionar. Segundo, estos choques deben producirse con una energía suficiente de forma que puedan romperse y formar enlaces químicos. A esa energía suficiente le vamos a llamar energía de activación. Y tercera condición, en este choque, en esta colisión que va a ocurrir, debe haber una orientación, una dirección adecuada para que los enlaces que se tengan que romper o se formen estén a una distancia y a una posición viable para la formación de un nuevo compuesto o de una nueva molécula. ¿Ok? Por ejemplo, la energía de activación la podemos ver en un ejemplo práctico. En un futbolista, en un balón de fútbol y en el arco. Queremos que el futbolista patee este balón y que meta el gol en la portería, en el arco. La energía de activación corresponde a la energía necesaria que debe emplear este jugador para patear, colisionar de forma correcta este balón con una dirección y una potencia necesaria para que pueda meter el gol. Si lo patea con poca fuerza, el balón no va a llegar al arco. Si lo patea con una dirección equivocada, el balón no va a entrar al arco. Y si lo patea con demasiada fuerza, el balón lo más probable es que pase el arco hacia el otro lado. Lo mismo en la energía de activación. Necesitamos una fuerza necesaria, correcta, para que las partículas colisionen entre sí con una dirección adecuada, orientación adecuada, para que las moléculas puedan colisionar correctamente. Aquí hay un ejemplo de una colisión entre moléculas. Un ejemplo de una colisión eficaz y una colisión ineficaz. Vemos que debe existir una velocidad, una dirección correcta para que colisione. Si no tienen dirección correcta, las moléculas erróneas van a colisionar y no va a producir el cambio químico que buscamos. ¿Ok? Entendiendo lo que es la teoría de colisiones, vamos a ver lo que son los factores que afectan la velocidad de reacción. Una reacción química puede ocurrir muy rápido o puede ocurrir muy lento. Pero hay ciertos factores que van a determinar si va a ser rápido o va a ser lento. Por ejemplo, uno de los factores que afecta la velocidad de reacción química es la naturaleza de los reactantes.
La constitución de los átomos de las sustancias reactantes y de los enlaces que se establecen entre ellos influyen en la velocidad. Por ejemplo, el hierro con el oxígeno. El hierro y el oxígeno van produciendo un cambio, una reacción química que produce con el tiempo óxido. ¿Esto es instantáneo? No es instantáneo, va ocurriendo con el tiempo, lentamente. Los reactantes dan la velocidad. Pero por ejemplo, si yo tengo un vaso con bicarbonato y al bicarbonato yo le echo limón, ¿qué va a pasar? Van a reaccionar instantáneamente porque los compuestos químicos del limón y del bicarbonato van a producir espuma prácticamente al momento en que estén en contacto. Esta diferencia se da por la naturaleza de los reactantes. ¿Qué otro factor nos va a variar la velocidad de reacción? El nivel de disgregación de los reactantes. ¿Qué es el nivel de disgregación de los reactantes? Es principalmente cuántas partículas choquen entre sí. Entre mayor sea la cantidad de partículas que choquen entre sí, mayor será la velocidad de reacción. Generalmente, si los reactantes son gases o son líquidos o están disueltos en algún líquido, van a reaccionar más rápido que si son o están en estado sólido, ya que las partículas se pueden disgregar de una manera más rápida. También, por ejemplo, la cantidad de área al que van a estar expuestos los reactantes va a ser mayor si es que están disueltos a que si están en forma sólida. Por ejemplo, lo que vimos antes, el bicarbonato. Si yo el bicarbonato lo tengo en polvo y le echo limón, va a reaccionar instantáneamente, o el bicarbonato disuelto en agua y le echo limón, va a reaccionar casi instantáneamente porque todas las partículas del bicarbonato van a tener contacto casi inmediato con el limón. Va a ser una reacción casi instantánea. Pero ¿qué pasa si el bicarbonato yo no lo tengo en estado líquido y lo tengo en un cubo sólido y le echo limón? ¿Va a reaccionar? Sí, pero menor cantidad de partículas van a tener contacto con este cubo. Por lo tanto, va a reaccionar más lento que si yo lo tengo disuelto en agua. A eso significa, o a eso se refiere el nivel de disgregación. ¿Qué tan disgregados están los reactantes? Entre mayor disgregación exista, más rápido va a ser la reacción química. La concentración de los reactantes es otro factor que afecta a la velocidad. Cuando mayor sea la concentración de reactantes en un lugar, mayor será el choque que exista entre ellos. Todo esto medido en una unidad de tiempo y por lo tanto será mayor la velocidad. Aquí está explicado en imágenes. El mismo ejemplo del bicarbonato. Si yo en un frasco de agua con bicarbonato echo bastante bicarbonato disuelto, por ejemplo, en 200 ml de agua, y en el otro frasco hecho lo mismo de bicarbonato pero en 1 litro de agua, y al echarles el limón va a reaccionar uno más rápido porque tiene mayor concentración de bicarbonato que en el que tiene más agua, va a estar más disuelto el otro. ¿Sí? Lo vemos de dos ejemplos. Acá está con las moléculas, donde hay mayor concentración de moléculas, van a haber mayores choques, por lo tanto mayor velocidad de reacción. ¿Qué otro factor afecta? La temperatura. La temperatura es una medida de agitación. Generalmente la temperatura agita las partículas y el frío las pone más lentas. La temperatura es una medida de agitación de las partículas de los cuerpos. Si la temperatura de un cuerpo es alta, las moléculas tenderán a un mayor movimiento y por lo tanto a mayor cantidad de choques entre sí en comparación a una temperatura baja. Por ejemplo, en un sartén yo coloco azúcar y lo coloco a fuego bajo.
y en el otro sartén coloco azúcar y lo coloco a un fuego alto, va a pasar que en el sartén a fuego alto se me va a producir caramelo de forma más rápida que en el que esté a fuego lento, porque tiene mayor temperatura, afecta la temperatura en la velocidad de reacción. Ese es otro factor importante. Y el otro factor que afecta la velocidad de reacción es la catálisis. ¿Qué es la catálisis? La catálisis es la acción producida por un catalizador y por eso mismo se le llama catálisis. Un catalizador es una sustancia que varía la velocidad de la reacción química sin que sufra ningún cambio químico permanente. Por lo tanto, el catalizador se recupera al final de la reacción. Ejemplo base y práctico: la levadura en el pan. Tengo la harina con agua, con sal y con la levadura. La levadura va a hacer que esta reacción de que el pan crezca y se infle sea más rápida, pero la levadura no cambia su composición química. Ese es un ejemplo de catálisis. Y con este ejemplo damos por terminado el video correspondiente a la guía número 6 de ciencias. Cualquier duda que tengan, diríjanse con sus profesores correspondientes de área y nos vemos en otra oportunidad.